Qué lindo entrar al día 14 de los 21 días de ayuno y oración. En esta ocasión tocaremos el tema de la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Y el Señor nos quiere expresar a través de su palabra algunos aspectos tan importantes que tenemos que aplicarla. Hoy vamos a leer 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10, y dice así la palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este pasaje bíblico nos da pautas de lo que significa ser el pueblo de Dios. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La verdad es que ¿qué pensamos cuando pronunciamos la palabra iglesia? La palabra iglesia viene del griego eclesia, y la palabra que prefiguraba a la iglesia en el Antiguo Testamento, a lo que es la congregación, es kal, y ambas palabras explicaban la necesidad de reunirse para un propósito definido y llamado por una autoridad competente. La palabra griega en realidad no es una palabra que haya sido o que haya nacido en el ámbito religioso, sino una palabra secular que implicaba una reunión, una asamblea. Hoy yo creo que la mayoría de los cristianos comprenden y saben que la iglesia no es un edificio, que la iglesia conforma a la gente que cree en Cristo. Pero hay algo que creo que la mayoría de los creyentes no entiende, y es el significado de estar unidos. Pero para entender esto primero vamos a ver lo que significa en esencia la palabra eclesía. Escuchen bien, es una asamblea llamados por una autoridad competente para un propósito definido. Vuelvo a repetirlo, es una asamblea llamados por una autoridad competente para un propósito definido. Y si hacemos un desglose de este significado, tendríamos que hablar qué es una asamblea. En primer lugar, si no entendemos el concepto de estar juntos, de reunirnos, de tener comunión, no podemos ser iglesia. Excusas como la iglesia no es el edificio, cada uno de nosotros somos la iglesia, por lo tanto no necesitamos ir al culto, o no quiero ser parte de un grupo pequeño porque no me gusta la gente, o es que la iglesia no me llama la atención, prefiero servir al Señor solo en mi casa. No es la razón correcta, porque no sería una asamblea. No se están dando cuenta que la característica básica de una asamblea es la reunión. La reunión entre todos los que creemos en Cristo Jesús para edificarnos mutuamente en el Señor. Durante esta pandemia hemos aprendido que la iglesia no es el edificio, sí, porque lo hemos hecho desde nuestras casas. Pero ¿cómo se ha mantenido y fortalecido la iglesia del Señor? A través de reuniones. ¿Y cómo? A través del Zoom, el Facebook, el YouTube, las cosas que teníamos a disposición para hacerlo. A través de reuniones. La iglesia puede tener muchas facetas de apariencia. Por ejemplo, la iglesia local y la iglesia universal. La iglesia universal son todos los creyentes de todos los tiempos, desde el Pentecostés hasta que Cristo vuelva. Vale decir, son los creyentes vivos y muertos. Eso es la iglesia universal, los salvados por la sangre del Cordero. Pero la iglesia local es el rebaño básico. Eso sí está limitado porque está limitado a tiempo y espacio. Y es más cercano a las relaciones. Tenemos que relacionarnos. Puede ser un grupo pequeño o una agrupación de creyentes que pertenecen a lo que llamamos iglesia. Mi pregunta para ti es: ¿eres parte de un grupo pequeño? ¿Perteneces a una iglesia, oficialmente a una iglesia local? ¿Te sujetas a tus líderes, a tus pastores?
Porque si no lo haces, eres un buen candidato para cumplir este requisito. Bueno, no eres un buen candidato para llamarte iglesia, pero eres un buen candidato para unirte, para reunirte con aquellos que creen como tú, creen en Cristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Así que una de las características de ser iglesia es una asamblea, es reunirse. En segundo lugar, llamados por una autoridad competente. ¿Quién fundó la iglesia si no es Jesucristo? ¿Quién llamó a la iglesia si no es Dios? Nuestro llamamiento en torno a la autoridad divina tiene la mejor de las cláusulas y las órdenes, que es que Jesús mismo convoca a permanecer en Él y para Él. Porque Él nos rescató, en realidad Él nos hizo. Nos desviamos, nos rescató, nos amó, nos compró. Somos doblemente suyos. La autoridad competente es el Señor. En tercer lugar, para un propósito definido. En primer lugar, de esta parte del propósito definido es llamados a salir de. ¿De dónde hemos sido llamados? ¿Y para dónde? Del mundo. En la prefiguración del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, la congregación tenía que dejar Egipto. Y somos llamados a salir del mundo, de la vida pecaminosa, de la vida herida, de la vida esclavizada por el pecado. En otras palabras, de nuestras vidas pasadas, llamados a salir. Pero también nos llamó para su propósito, es una relación íntima con Él. Cuando Dios llamó a Abraham, salió para tener una relación con Dios y fue constituido amigo de Dios. Todos los hombres o comunidades a las que Dios les llamó fueron para estar con Él. Me encanta el pasaje bíblico en la que Dios llama a sus 12 apóstoles y una vez que ora toda la noche, a la mañana siguiente los llama y dice en Marcos 3:14, y estableció a 12 primero para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Así que, ¿de dónde nos llamó? ¿Y para qué nos llamó? Para tener íntima relación con Él. Pero también nos llamó a la santificación, a separarnos para Él. Otra vez, cuando tomamos en cuenta lo que fue antes, lo que simbolizaba, porque no es la iglesia del Antiguo Testamento, Israel no es la iglesia espiritual, sin embargo, prefigura. En este caso, implica al pueblo de Israel siendo separados para Dios. Dios los separó de las poblaciones cercanas, de las culturas de alrededor, porque estaban contaminadas por el paganismo. Luego vemos un ejemplo interesante cuando estuvo en Egipto y tuvieron que salir, tuvieron que pasar peripecias, desiertos, a fin de llegar a la tierra prometida. Así también la iglesia va a pasar por momentos difíciles. ¿Cuál es la meta? ¿Hacia dónde nos llama? Otra de las formas y los símbolos que usa Dios para la iglesia es la novia de Cristo. Y una novia es impecable para presentarse a su novio. Así que nos llamó ¿para qué? Para santificarnos. Nos llamó también para estar unidos. Nos llamó para predicar su palabra, para extender su reino. ¡Qué maravilloso! Entre todas estas cosas, cuando hablamos de asamblea, llamados por una autoridad competente para un propósito definido, nos damos cuenta que hay un aspecto importante de unidad. Otra vez, esta autoridad nos quiere ver compartir, nos quiere ver crecer. Como los hijos de una gran familia, no quiere un padre que un hijo esté en su cuarto, el otro allí enojados. No, Dios, porque yo creo que cualquier papá quiere que sus hijos estén unidos. Ese es el propósito de Dios para su iglesia. Si tú dices que eres iglesia, no te congregas, dices yo sigo a Dios a mi manera, tú no eres iglesia porque no cumples lo que significa la iglesia. Para terminar, quiero leer la cita bíblica de Hebreos capítulo 10, versículo 22 al 25. Y dice así la palabra del Señor. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hoy más que nunca, así como nos reunimos hoy a través de este medio, nos congregamos de distintas partes del mundo y somos partes de una iglesia. En esta pandemia se ha demostrado que se puede ser parte de una iglesia estando inclusive en otro país, en otra ciudad. Tú perteneces a una célula, tú perteneces a la iglesia. En este caso, a la iglesia local. Y te pregunto, ¿te has comprometido realmente? ¿O solo estás acompañando? ¿Te has comprometido con Dios, con tu iglesia, con tus pastores, con tus líderes? ¿Para qué? Para edificar, para sumar y no restar. Somos una iglesia. Tenemos comunión, común unión. Y vamos a activarnos donde estemos. Ahí donde tú estás, con todo mi corazón deseo que le digas al Señor: aquí me rindo. Y me rindo delante de ti. Dile: Señor, yo quiero ser esa iglesia viva y eficaz. Haz esta oración en el nombre de Jesús. Padre, ahora toca, Señor, cada vida. Toca cada corazón. Que cada creyente tome conciencia de lo que significa ser iglesia. Señor, ahora mismo, ven, Padre, toma tu lugar en medio nuestro. Derrama tu poder, derrama tu presencia y únenos. Que seamos la iglesia que tú has soñado. Que seamos una asamblea. Que entendamos que el dueño, la cabeza de la iglesia eres tú. Y que tienes planes con nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y te animamos a que puedas ser parte de la iglesia totalmente, con todo tu corazón entregado y consagrado. Deseamos que nos sigas y que todos los días crezcamos en gracia y en común unión. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Vengo a tus pies.